El último tema que vamos a ver tiene que ver con la iglesia y su estructura en el libro de los Hechos. La iglesia y su estructura en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 9, versículo 31, se tiene el término iglesia con un significado, digamos que único, con un significado que trasciende al significado de la iglesia local. Solamente en este pasaje, en todo el libro de los Hechos, Hechos capítulo 9, versículo 31, el original habla de la iglesia y no de las iglesias como traduce Reina Valera 60. Pero a pesar de eso, de solo en este texto de forma explícita, la obra de Lucas tiene una concepción globalizante de la iglesia. Es decir, en Hechos podemos ver el tema de la iglesia en un sentido general o en un sentido universal, ¿no? Aunque solamente en el capítulo 9, versículo 31, la palabra se utilice en este mismo sentido. Entonces, el que la iglesia se tome en un sentido universal o globalizante se expresa también en lo que ya hemos dicho de la idea del pueblo de Dios entre los pueblos. Hechos capítulo 15, versículo 14. Este pueblo de Dios que se ha hecho el mismo Dios de entre los pueblos es lo que podría llevarnos a entender la asamblea o la iglesia o los llamados afuera, pero en un sentido general, en un sentido universal, no netamente en un sentido local. Entonces, en la concepción de Lucas, hermanos, en la concepción lucana de la iglesia universal, la estructura de los 12 apóstoles es evidente, es notoria en Hechos, ¿no? Lucas reserva específicamente el título de apóstol solo al grupo de los 12. Él sabía que en el Evangelio de Marcos, que es su fuente, los apóstoles tienen un llamamiento especial, un trato especial. Así que para Lucas, el número 12 también en el libro de los Hechos tiene una importancia expresada con claridad en la elección de Matías, que será el sustituto de Judas Iscariote. Los apóstoles, desde la visión de Lucas en Hechos, son testigos seguros de la vida y de la obra del Señor Jesús. Y ellos han sido capacitados por Jesús para establecer esta continuidad del tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia. Entonces, para el escritor de Hechos, los 12 tienen una función importante y van a asegurar este cambio del tiempo de Jesús al tiempo de la iglesia. Son estos 12 un fundamento sobre la cual la nueva etapa va a ser apoyada. Solo de forma ocasional se menciona en Hechos, como ya habíamos mencionado, el término apóstol en un sentido diferente. En Hechos capítulo 14, versículo 14, hablando de Bernabé y hablando de Pablo como apóstoles, ¿no? Solamente allí podemos ver que a ellos que no tienen la relación que tuvieron los demás apóstoles, se les llama con este título, pero hay un sentido diferente. Bernabé, recuerden que le había sido cambiado el nombre por los apóstoles y no había estado desde el principio. Y Pablo, pues también viene mucho tiempo después,
pero se les da el nombramiento de apóstoles como enviados, ellos dos en específico, como enviados a partir de la iglesia en Antioquía. Entonces, en ese sentido, se habla de ellos como apóstoles, pero no como el grupo fundador que estuvo con el Señor Jesús, que daría continuidad a este tiempo entre Jesús y la iglesia. Entonces, en Hechos, la actividad propia de estos apóstoles, de estos fundadores, estaría estrechamente unida a la ciudad de Jerusalén. Ellos en Jerusalén darán testimonio de la resurrección de Jesús. Ellos en Jerusalén van a tomar funciones directivas dentro de la comunidad. Desde Jerusalén se envía a Pedro y a Juan a confirmar la actividad misionera de Felipe. A pesar de la persecución tras la muerte de Esteban, los apóstoles van a seguir en su puesto en Jerusalén. Entonces hay una relación muy estrecha de estos 12, de estos fundadores, con la ciudad de Jerusalén, con el ministerio realizado allí. Desde allí saldrán y volverán, ¿no? Y solamente saldrán a confirmar. Pablo se presenta como un gran orador, como un gran taumaturgo, como filósofo, pero Pablo se presenta en Hechos solamente como un hombre de segunda generación que sigue transmitiendo a la iglesia la tradición apostólica. Es decir, Pablo se presenta en Hechos como alguien que lleva esta tradición o esta enseñanza o esta doctrina apostólica fundante a las demás comunidades. No es uno propiamente como los 12 en el sentido de ser fundadores, este número 12 que implicaba para Lucas el puesto de los apóstoles. Muy bien, también observamos en Hechos, en cuanto a la estructura de la iglesia, la institución de los 7, en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, donde se realiza de forma formal, ¿no? De manera formal se realiza esta institución de los 7 con la imposición de las manos. En el texto de Hechos 6 no queda del todo claro la naturaleza de este ministerio, pero la función que se les encomienda de servir las mesas al parecer insinúa que se trata del ministerio del diaconado. Lucas nunca usa esta palabra, ¿no? Y por eso hemos tenido también dificultades, sobre todo en los últimos años, para seguir hablando del ministerio del diaconado, sobre todo las iglesias que han tenido muchos conflictos entre pastores y diáconos. Pero como no se utiliza la palabra diácono, a veces se descarta este papel, pero está aquí la institución de los 7 a través de la imposición de las manos, y este trabajo o esta encomienda de servir las mesas pareciera que nos habla de este ministerio. Entonces, en la estructura es importante, la institución de los 7 que tienen un ministerio específico, pero que podemos ver que va más allá de simplemente servir las mesas, porque inmediatamente en la narración de Hechos se descubre que Esteban y Felipe hacen tareas que van más allá de simplemente servir en las cuestiones materiales, predican y salen a misionar. Entonces, de esto se debe entender hasta cierto punto que en el momento del conflicto dentro de la iglesia de Jerusalén se han elegido líderes, al menos para la parte griega de la iglesia, con facultades muy parecidas a las de los apóstoles. Quizá no son llamados apóstoles, no son este grupo fundante, pero son líderes especialmente de esta ala de habla griega, que estaban teniendo conflictos. Entonces ellos pueden
atenderlos, pero también pueden no solamente atenderlos en los aspectos materiales, sino en la alimentación de la palabra de Dios y en el trabajo misionero que la iglesia debe emprender. Entonces, va más allá, al menos lo que vemos en un primer momento, en la estructura de la iglesia en Hechos, aquí a partir de este capítulo 6, un ministerio más allá de lo que normalmente observamos. El ministerio del cual se habla, o del trabajo del cual se habla más en el libro de los Hechos, es el de presbítero, que es otra de las categorías que vemos dentro de la estructura de la iglesia primitiva o de la iglesia que refleja el libro de los Hechos. Entonces, el grupo de presbíteros que se mira en Hechos supone pues ya una existencia de un gremio de pastores en la iglesia. Y en este caso lo podemos más claramente observar en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, donde para discutir un tema se reúnen los apóstoles y los ancianos. Es un grupo aparte de los apóstoles que están allí para también deliberar sobre el tema de los no judíos que están aceptando a Cristo. Entonces, en el contexto del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, se habla del establecimiento de presbíteros en la comunidad, el establecimiento de ancianos en las comunidades de Asia Menor, y también mediante la imposición de las manos después de orar y después de ayunar. Hechos capítulo 14, versículo 23 nos habla también de esta estructura. La tarea de estos ancianos o presbíteros, según el discurso de despedida que pronuncia Pablo en Mileto, la tarea de estos ancianos consiste en apacentar a la iglesia. Esta expresión se incluye en esta expresión se incluyen tareas de dirección, tareas del cuidado pastoral, en un sentido bastante amplio. Son presbíteros que en Hechos fueron establecidos por el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos para hacer este cuidado pastoral y estas tareas de dirección. Entonces los podemos ver allí en el libro de los Hechos como una parte de la estructura dentro de la iglesia primitiva. Otra cosa de la que tenemos que hablar para terminar sobre el tema de la iglesia y la estructura tiene que ver con la unidad y la comunión dentro de la iglesia que se presenta y que se fundamenta en el ejemplo que ellos van a transmitir a las demás iglesias en otras partes del imperio, pero también esta unidad y comunión será ejemplo para toda la cristiandad en todas las épocas, ¿no? Entonces, los sumarios que nosotros vemos en Hechos nos ayudan a entender esta unidad y esta comunión de la iglesia. ¿Cuáles son estos sumarios? Bueno, la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan, las oraciones en los que ellos se mantenían de forma constante. Estos sumarios que aparecen en los primeros capítulos tratan de dar esta imagen de unidad y de comunión. La palabra comunión, que solo se mira una sola vez en Hechos, también puede referirse al espíritu que se les había otorgado y que constituye ahora el vínculo de unión entre ellos. Esta palabra comunión, que viene de la palabra koinonía, que solamente se mira aquí, trata de dar este sentido de que se les ha otorgado un espíritu para que constituya este vínculo de unión entre ellos, pero también este vínculo de unión con la vida comunitaria en la que
tienen todo en común. La iglesia tiene todo en común, tiene una vida comunitaria. La comunión, la koinonía, va a ser importante como esta imagen que debe ser replicada en todas las demás congregaciones. Aunque Lucas idealiza, y ya hemos hablado de esto, aunque Lucas idealiza la primera comunidad, a la comunidad de Jerusalén, el objetivo de Lucas es animar a los cristianos a poner en práctica una vida cristiana de este tipo, ¿no? Pues él conoce, por supuesto, los peligros de las grandes diferencias sociales que van a amenazar la unidad de la iglesia, que han estado quizá amenazando ya la unidad de la iglesia. Entonces él, a través de su relato, está tratando de animar a las iglesias, a los cristianos, a volver a esta clase de unidad que es la unidad propia de la comunidad de Jesús. Esta unidad tiene que hacerse visible a los demás, tiene que hacerse visible a los de afuera. Por eso se reunían en el templo, por eso estaban en el atrio de Salomón. Tienen los demás que ver que ellos tienen un solo corazón y tienen un sola alma, como dice Hechos capítulo 4, versículo 32. Entonces, la comunión que hay en esta comunidad se organiza como una comunidad doméstica, que es otro aspecto de la iglesia que vemos en el primer siglo. Vemos su estructura, vemos su unidad, pero vemos también la forma en la que se organiza a través de las casas. La fórmula oikos, ¿no?, nos informa sobre la conversión que hay dentro de las casas. A menos así se expresa en la fundación de las comunidades en Hechos capítulo 18, versículo 8, en el capítulo 16, versículo 15, en el capítulo 19, versículo 9. Es en las casas donde se desarrolla la vida comunitaria, la oración común, la fracción del pan, la predicación, la enseñanza dentro del oikos, dentro de del hogar, de la familia, dentro de la casa. Se desarrollan estas actividades propias de la iglesia. En ella se reciben a los misioneros, que son misioneros itinerantes. En ellos, en estas casas, se presentan también los profetas predicando y anunciando la voluntad de Dios para su pueblo. Dentro de esta estructura también podemos observar en el Evangelio y en el libro de los Hechos la función importante que tienen las mujeres, una función importante para la vida de la comunidad y también para la actividad misionera, que es algo que se ha rescatado mucho dentro de la femenil entre los bautistas, ¿no? La actividad misionera de las mujeres en el libro de los Hechos. Al menos así ocurre con la madre de Marcos, que recibe a la comunidad en Hechos capítulo 12, versículo 12. En Filipos, también Lidia es la primera cristiana en Europa, capítulo 16, versículo 15. El matrimonio de Aquila y Priscila, que apoyan a Pablo en su trabajo, en el capítulo 18, versículo 2, versículo 18, versículo 26. Y más tarde este matrimonio, y se cree que más específicamente la mujer preside más tarde una comunidad doméstica. Entonces, estas son las características que podemos observar de la iglesia que presenta Lucas a través de Hechos en cuanto a estructura, en cuanto a peculiaridades desde su perspectiva teológica. Entonces, hay cosas que fueron, como bien lo sabemos, específicas para ese tiempo en un momento muy concreto. Hay cosas que ya no se pueden replicar y hay cosas que se deben seguir manteniendo dentro de la estructura de las iglesias locales en el día de hoy. Muy bien, nos vemos hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga, hermanos.